Hola, buen día. Gracias por acompañarnos a la cuarta sesión del Digital Summit, Cómo realinear las finanzas e invertir oportunamente. Softland es una empresa de soluciones empresariales tipo ERP y de recursos humanos en Latinoamérica y España, y nos hemos propuesto brindarte información y buenas prácticas que permitan la operatividad y la prosperidad de tu negocio, aún en las condiciones más complejas. Hoy te presentamos a Alcides Jiménez y Manuel García, ambos profesionales destacados en finanzas y negocios. Muchas gracias a ambos por acompañarnos. ¿Qué queremos que te lleves hoy de esta sesión? Queremos que aprendas las claves para responder a los desafíos en estos tiempos de incertidumbre. La optimización del capital del trabajo a nivel de informes, procesos, flujo de caja, y por supuesto las perspectivas y claves de recuperación económica que muestra Latinoamérica para que tomes mejores decisiones. Iniciaremos con un máximo de 25 minutos para que cada panelista te comparta las más recientes tendencias y consejos. Posteriormente nos dedicaremos a tu negocio, a que les hagas las preguntas a nuestros panelistas, todas las que necesites. Estaremos atentos a tus comentarios y consultas en cualquier momento de las ponencias. Solo debes utilizar el panel de control que está en la sección de preguntas. Ahí nos puedes enviar cualquier comentario o consulta que tengas para ellos. La responderemos al finalizar las ponencias. Ahora te presentamos a Manuel García, economista y periodista por la Universidad de los Andes, con grado en finanzas por la Universidad de La Sabana, gestión de negocios por Global Business Network y matemáticas derivadas por el Instituto de Finanzas de Nueva York. Posee un diplomado en régimen tributario colombiano. Asimismo, cursó el programa de habilidades directivas de Adem Business School y posee un MBA por la Universidad del Estado de Nueva Jersey. Ha sido consejero para el Congreso de la República de Colombia y fue gerente general de administración de recursos de All Mutual Guardian Life Insurance. Hoy es jefe de la Oficina de Gestión de Patrimonio en Scandia, Colombia. Tras fungir distintos puestos, con más de 15 años de experiencia en servicios financieros. Adelante, Manuel, te vamos a ceder la palabra. Muchas gracias. Bueno, Jacqueline, muchísimas gracias. Alcides, que estoy compartiendo hoy esta sesión con él. También pues un gusto poder partir este día. Y lógicamente a Softland por la invitación. En los próximos 25 minutos lo que vamos y lo que quiero mostrarles básicamente es un tema asociado al mundo en el que estamos navegando, y es un mundo en el cual pues necesariamente lo llamamos de la supervivencia a la renovación en el mundo actual. Últimamente se ha hablado mucho de los temas de reinventarse, de las nuevas normalidades, del nuevo mundo. Esos son temas o expresiones que creo que se volvieron del común, pero en el área financiera sí que es cierto que hay unos temas importantes, interesantes, y que el mundo realmente no es igual a como lo vimos hace algún tiempo. Entonces, en este orden de ideas, pues lo que quiero hacer el día de hoy es mostrarles a ustedes eso que hemos estado analizando desde Scandia, Colombia, de cuál es el mundo en el cual nos vamos a tener que desarrollar durante los próximos años y por qué estamos en este caso particular. Bien, comienzo, digamos, mostrándoles lo que han sido las noticias de los últimos meses. Quizá ustedes ya muchos la conocen, pero son noticias que tienen un componente por detrás bien importante y que quiero, por lo tanto, resaltarlas. Básicamente, esas noticias nos dan cuenta de que muchos gobiernos a nivel internacional están haciendo colocaciones de deuda, están yendo a los mercados financieros de capital. Eso no es lo novedoso es, por ejemplo, lo que está sucediendo. Austria, un país que realmente no es el más atractivo desde el punto de vista de los mercados de capital internacionales, hizo la colocación a finales de junio de un bono de vencimiento en el 2120, es decir, un bono a 100 años con una tasa del 0.88% en euros. Esto quiere decir que cada inversionista, por 100 euros que le presta a Austria durante los próximos 100 años, va a recibir 88 centavos de euro año por año. Eso, digamos que no es solo el general.
Cuando uno va y mira a Alemania, Alemania desde hace algún tiempo está colocando bonos a tasas negativas. Y muchos me dicen, bueno, pero es que Alemania pues realmente es una economía en la cual yo me siento lo suficientemente sólido para prestarle. La respuesta es sí, está perfecto. Pero si también vemos países como Portugal, como España, que hace 8 o 9 años tuvieron una crisis financiera, que fueron o que tuvieron, digamos, que acudir a las ayudas del Fondo Monetario Internacional, a las ayudas de la Unión Europea, están colocando hoy en los mercados internacionales bonos a 5 años con tasas negativas, lo cual quiere decir que yo como inversionista estoy colocando algunos recursos, prestándole recursos a estos países, a estas economías, no solo con la expectativa de no recibir nada, sino que les estoy pagando una prima porque me reciban los recursos. Hace algunas semanas un cliente del sector petrolero me decía, ¿usted a qué debe eso? Y yo le decía, si usted recuerda a finales de abril, todos los que tenían petróleo le estaban pagando a alguien para que le recibiera el petróleo. Esto es exactamente lo mismo. La gente y los inversionistas les están pagando a los gobiernos porque les reciban los recursos. Sin ir más lejos, las empresas privadas se están financiando en los mercados a unas tasas muy bajas. Google acaba de sacar esta semana una emisión de 10 mil millones de dólares a una tasa del 0.45, lo cual es una tasa muy, muy baja. Entonces, lo que quiere decir es que los mercados financieros internacionales están abiertos para el que quiera encontrar algo. ¿A qué se debe esto? Pues se debe a muchos factores. El principal factor es que los bancos centrales, sobre todo en los países desarrollados, están lanzando y lanzando, digamos, toneladas de dinero a la economía, toneladas de billete. ¿Quién es el que durante esta crisis ha sido el mayor emisor de nuevos billetes a nivel global? Estados Unidos. De los 8 trillones de dólares que se estima Estados Unidos, se han lanzado nuevos a la economía global, Estados Unidos ha lanzado casi 3.5 trillones. El Banco Central Europeo también lo ha hecho y los bancos de Japón, Canadá, que habitualmente, sobre todo el de Japón, es un banco que lanza mucho dinero a la economía, lo está haciendo. Entonces, la Reserva Federal de Estados Unidos, ¿qué hace? Básicamente, el gobierno federal lanza deuda, hay unos bonos que son los bonos hipotecarios, los mortgage backed securities, bonos privados, tanto grado de inversión como debajo del grado de inversión, y unos instrumentos como los ETFs que la Reserva Federal sale a comprar directamente al mercado. Siendo así, lo que va a suceder es que no solo la Reserva Federal a final de este año va a ser el mayor tenedor de deuda del Tesoro norteamericano, sino que también pues, va a haber lanzado muchos dólares a la economía. El tema con el Banco Central norteamericano es que está en una dinámica en la cual el gobierno federal sale y pone colocaciones de deuda de 30, 35, 40 trillones de dólares semanalmente, no trillones de dólares, billones de dólares semanalmente, y la Reserva Federal se chupa la mitad. Entonces eso realmente tiene una connotación bien, bien importante. Cuando uno compara lo que está sucediendo en nivel monetario frente a niveles monetarios anteriores, vemos que la respuesta en el 2020 al tema del coronavirus, pues en términos, digamos, del Producto Interno Bruto de las economías, es la respuesta monetaria más grande que se ha dado a nivel internacional en la historia de la humanidad. Y esto, o por lo menos en la historia, digamos, moderna de los mercados financieros. Y esto tiene que tener consecuencias y las consecuencias las estamos viendo. Cuando uno es economista y va a la universidad y le enseñan macroeconomía a uno, le dicen, mira, hay una teoría del dinero que implica que los precios por las cantidades tienen que ser igual a la masa monetaria por la velocidad del dinero. Claramente, esto que estamos viendo acá a mano derecha, ¿la masa monetaria se ha incrementado? La respuesta es sí. ¿Desde cuándo? A niveles extremos desde el año 2009, cuando el 9 de marzo del año 2009 la Reserva Federal anuncia el primer paquete de ayuda después de la crisis financiera del 2008, la masa monetaria ha sido algo del mayor crecimiento. Y la velocidad del dinero también se ha incrementado. Hoy mover dinero de una parte a otra pues es muy sencillo. Si esto es así, la pregunta es cuál de estas dos variables para mantener esta ecuación se ha incrementado. ¿Los precios o las cantidades? Si uno ve las cantidades de la economía, medido por ejemplo por el Producto Interno Bruto de los últimos 10 o 12 años, no se ha incrementado. Hemos tenido un Producto Interno Bruto, y estoy hablando del caso particular de Estados Unidos,
alrededor del 2%. Pero estamos teniendo también unos precios, los cuales, si uno los mide por la característica de inflación del índice de precios al consumidor final, también estaba en Estados Unidos alrededor del 2%. Entonces, uno no asocia mucho de cuál ha sido el crecimiento de la masa monetaria y que se ha traducido, digamos, en alguna de las dos variables, en precios o en cantidades. Yo les decía que el lanzamiento de nuevo dinero a la economía en el año 2020 ha sido alrededor de 8 trillones de dólares. La economía global hoy vale cerca de 87 trillones de dólares, siendo Estados Unidos la economía más grande que cuesta cerca de 21 trillones de dólares. Cuando uno se va a los mercados financieros hoy valen 228 trillones de dólares. Pero algo que me sorprende mucho es que en renta fija o bonos hay 62 trillones, en acciones hay 65 trillones, pero lo que me llama poderosamente la atención es lo que hay en efectivo. 85 trillones de dólares están en efectivo. Esto tiene unas implicaciones gigantescas, porque el efectivo, por definición, y sé que muchos de los que nos acompañan acá son, por ejemplo, directores de finanzas, vicepresidentes de finanzas corporativas, pues entenderán que 85 trillones de dólares parqueados dentro de mis balances corporativos a una tasa del cero, pues realmente me pican y me pican mucho. Es un activo que me está destruyendo valor en mi compañía. Y también para los que estamos metidos netamente en el mundo de las inversiones, pues es un activo que me pica y me pica demasiado. Pues porque ya con esas tasas tan bajas, sencillamente si yo lo tengo parqueado en una cuenta de ahorro o en un instrumento como el Money Market, que lo representa acá las líneas azules, pues voy a obtener una rentabilidad de cero. Y son rentabilidades que realmente van a tener muchas implicaciones e implicaciones muy negativas para algunos actores. Por ponerles solo un ejemplo, los fondos de pensiones públicos en Estados Unidos, algunos analistas estiman que la desfinanciación de un fondo de pensiones público o el conjunto de pensiones públicas puede estar rondando los 5 o 6 trillones de dólares. Y necesariamente cuando tú tienes baby boomers que están a puertas de pensionarse o una población ya pensionada grande, pues si los activos no te soportan los pasivos de un fondo de pensiones, tú tienes un problema y un problema muy grande. Y dejar los recursos en money market, pues no va a ser la solución. ¿Qué ha sucedido? Que han ganado participación, por ejemplo, los bonos corporativos. Esos son los que han recibido flujos de inversión ahora. Países emergentes no los han recibido todavía a una gran escala, pero muy posiblemente cuando ya los inversionistas internacionales vean que tanto los bonos corporativos no aguantan más, que probablemente las acciones en Estados Unidos no aguantan más, pues se van a venir a buscar otro tipo de inversiones y esas inversiones son los países emergentes. ¿Qué ha pasado con la liquidez que han lanzado los bancos centrales durante los últimos 12 años? Pues sencillamente su destino principal fue sobre todo recompras accionarias de las corporaciones norteamericanas. Y los flujos, cuando uno los ve, no voy a entrar en detalle, la presentación les quedará para que ustedes la analicen con mucho detalle, pero realmente lo que ha sucedido a manos llenas es que las corporaciones han recomprado sus propias acciones. Ha sido la forma tradicional y la forma encontrada durante los últimos 12 años en la cual las corporaciones le han dado liquidez a sus accionistas y les han hecho generar valor a sus accionistas. Yo digo que esto va a tener que seguir durante los próximos años porque no hay otra forma posible en la cual todo ese dinero que se está lanzando a la economía global le llegue, digamos, al inversionista final. Hoy tenemos unas tasas de interés muy bajas comparadas con las tasas que teníamos de interés hace unos 8 o 9 años. Para encontrar un 5% de retorno, como el que encontraba en bonos triple B hace unos 8 años, hoy me tengo que ir al tema de high yield. Yo ya no puedo tener unas tasas de interés del 5% en dólares en unos bonos triple B. Ya esas tasas de interés están a la mitad, al 2,5%. Entonces, realmente los flujos monetarios van a buscar mejores oportunidades y esas oportunidades son, por ejemplo, en nuestros países, en los mercados emergentes. Ahora, las tasas de interés no van a subir. Dudo mucho de que suban. Razón uno, el mundo está endeudado. Yo les mostraba que el mundo cuesta más o menos 87 trillones de dólares. La deuda total, gobiernos,
privada, etcétera, alrededor del mundo, cuesta hoy cerca de 250 trillones de dólares. Cualquier incremento del 1% en las tasas de interés globales lleva a que solo para cubrir las necesidades de intereses de los bonos o de la deuda, pues vamos a tener que disponer de 2.5 trillones de dólares. ¿Esto es mucho o poco? Depende. 2.5 trillones de dólares es, por ejemplo, lo que cuesta la economía de Francia, que está dentro de las 10 economías más grandes del planeta medidas por Producto Interno Bruto. Entonces, realmente el mundo en este caso particular, primero, no se puede dar el lujo de subir las tasas de interés. Lo segundo es que para una recuperación económica necesitamos tasas de interés bajas. Y es que las proyecciones para el año 2020 de caída, digamos, del mundo van a ser alrededor del 5%. Y para las economías avanzadas va a ser alrededor del 8%. ¿El próximo año vamos a crecer? La respuesta es sí, pero las economías desarrolladas o avanzadas no van a crecer al mismo ritmo de la caída de este año. Total, para volver al mismo punto en el que estábamos en el año 2019, vamos a tener que esperar hasta finales del año 2022. Vamos a perder algo más de 3 años de crecimiento económico única y exclusivamente por temas de lo que está sucediendo en el 2020. Y se necesita para esta recuperación una tasa baja. Y se necesitan tasas bajas también en Estados Unidos, porque cuando uno analiza el 90% de la población en Estados Unidos, que son estas líneas, estas barras grises, su tasa de ahorro es negativa. Es decir, gastan más de lo que reciben el 90% de la población en Estados Unidos. Entonces, necesariamente estamos metidos en un mundo en el cual el exceso de liquidez va a perdurar y las tasas bajas van a seguir. Esto no es nuevo. Cuando uno analiza las tasas de interés en Estados Unidos, han sido bajas desde el año por acá 2001 y han sido bajas porque sencillamente tuvimos una crisis en el año 2000, 2001 con el estallido de las .com. Trataron de subir, pero realmente hemos vivido unos 15 años de manera sostenida con unas tasas de interés relativamente bajas frente al promedio histórico. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta porque eso nos va a determinar mucho lo que van a hacer los próximos años. Para las empresas, ¿qué implica? Pues aquí simplemente puse unas fórmulas conocidas. La fórmula, digamos, de abajo, la que está en blanco, es el teorema 2 de Modigliani, pero para mí sencillamente implica que el retorno del equity va a ser creciente durante los próximos años para las empresas, pues porque el costo de la deuda va a ser muy bajo y realmente lo que vamos a ver también son empresas financieramente sobreapalancadas. Ahora, ojo, porque los mercados emergentes sobre todo y las empresas emergentes ya vivimos desde el año 2008-2009 un crecimiento significativo del endeudamiento privado, que es esta línea que ustedes ven acá. Si ustedes ven, creció muchísimo más de lo que creció, por ejemplo, el endeudamiento público. Entonces, vamos a seguir con liquidez, con tasas bajas. Vamos, empresa que quiere ir al mercado internacional va a encontrar financiación muy fácil y muy barata, pero eso tiene un riesgo, y es el riesgo que si no controlamos el endeudamiento financiero y nos sobreapalancamos financieramente, pueden haber problemas futuros. Ojalá que no, pero es una tendencia muy marcada que hemos visto desde el año 2009. Ya para entrar en la última parte y no alargarme, están los temas de dólar. Muchos, cuando estuve empezando a armar la conferencia, Softland me dijo que realmente a muchos, digamos, de sus invitados les interesaba el tema del dólar y por eso quiero traerlo acá a colación como última parte. Realmente desde hace algunos meses, lo que hemos visto, por ejemplo, de casas de research, llámese Deutsche Bank, Goldman, Morgan Stanley, JP Morgan, o algunos analistas privados, pues están diciendo que el dólar tiene que caer y que tiene que perder valor. Quizá el más famoso de estos fue Stephen Roach, que fue el jefe para Asia de Morgan Stanley, que a finales de mayo dijo que el dólar debería perder alrededor del 35% de su valor. Yo unas semanas antes hice un artículo que publiqué, por ejemplo, en mi red social en LinkedIn, donde decía que el dólar debería perder algo más del 40% de su valor, dado todos los elementos que estamos viendo durante los próximos años. Es un efecto que no se va a ver tan marcado en América Latina de momento, pero sí es un efecto que tiene que llegar. ¿Por qué? Nosotros analizamos, por ejemplo, el euro, y el euro en menos de 2 meses ha pasado de niveles del 1.11, 1.12 a niveles superiores del 1.18.
es la primera moneda que ha llevado un ajuste de que el dólar pierda valor frente al euro. Vendrán seguidamente las monedas asiáticas y en tercer lugar las monedas latinoamericanas. Este es un proceso que yo particularmente, Manuel García, pienso que se va a tomar unos 4 o 5 años y que parados en el 2025 vamos a ver un dólar frente a las monedas latinoamericanas perdiendo algo más del 30 o 40% de su valor. Ahora, esto es básicamente una toma de un informe que saqué de Goldman Sachs hace mes y unos días, a finales de junio. Obviamente destaqué Colombia porque me sirve mucho para las conferencias que hacemos acá en Colombia internamente, pero lo que me sorprendió de este informe de Goldman Sachs fue ver que Goldman Sachs al año 2023 veía las monedas latinoamericanas, y acá estoy resaltando, como les digo, el peso colombiano, pero veía las monedas latinoamericanas mucho más abajo de los niveles actuales. En Colombia este informe fue hecho con un dólar de 3.732. Goldman decía, por ejemplo, que esto debería llegar a 3.100 en el año 2023, y yo particularmente pues estoy muy de acuerdo con eso de Goldman. Al analizar también cuáles son las monedas más baratas frente al dólar norteamericano, nos encontramos por acá los dos países más grandes de la región, el real brasilero y el peso mexicano, y nos encontramos otras monedas emergentes, la lira turca, el rand surafricano, el rublo ruso, el peso uruguayo, el sol peruano, pero vean ustedes también por acá el peso colombiano, incluso digamos el peso argentino. Casi todas las monedas de nuestros países acá en América Latina, los analistas dicen están muy baratas frente al dólar. Entonces esto es una tendencia que yo particularmente sí creo que va a venir y que el dólar va a perder valor. Sobre todo también porque los ciclos de dólar, con la información que tenemos disponible desde el año 1972, muestra que el dólar se mueve por ciclos. A veces el dólar es un dólar fuerte, después pierde y se vuelve un dólar débil y vuelve a tener ese ciclo. Desde finales del año 2014, principios del año 2015, entramos en el tercer ciclo de dólar fuerte, pero muy probablemente la tendencia de este dólar fuerte es a quedarse atrás, y lo que probablemente veamos frente a esta línea fucsia que vemos acá, que son las monedas emergentes, es que pierda valor y que hagamos una revalorización. Ya lo está haciendo frente al euro y otras monedas desarrolladas, pero muy probablemente lo que sea es esta tendencia que les muestro aquí. Los próximos años, ya para concluir, ¿qué veremos? Veremos inversionistas de portafolio buscando rentabilidad. Eso necesariamente pasa por rentabilidades acá en América Latina. Viviremos en un mundo con un exceso de liquidez. Esto se mantendrá por un largo tiempo, e incluso yo particularmente creo que las tasas de interés, las generaciones que estamos acá sentadas, no volveremos a ver tasas de interés por encima del 3% en el mundo desarrollado por un periodo de tiempo muy largo. Yo particularmente, hoy a mis 43 años, creo que durante los próximos 40 o 50 años no van a haber tasas de interés nuevamente el 5% como las vimos hace unos 20 años atrás. ¿Y en qué invertirá el mundo en los próximos años? En esto. En Estados Unidos, pues se va a ir para acciones y para rates. Acciones por lo mismo que les conté de que vamos a seguir en la dinámica de recompra accionaria. Rates porque finalmente el sector inmobiliario siempre recibe flujos de inversión. ¿Vamos a ver deuda corporativa? La respuesta es sí. Fuera de Estados Unidos, las acciones también van a ser muy, muy ganadoras. Y la gente va a invertir en moneda local, llámese euro, llámese franco suizo, llámese peso colombiano, peso mexicano, real brasilero, llámese yuan chino, llámese como se quede, tai tailandés, lo que sea, won coreano, va a ser en moneda local. En Colombia, acciones y bonos, eso va a ser, y también se va a desarrollar un sector muy importante que es el sector de los activos alternativos, donde hay mucho más valor. Los inmobiliarios se van a destacar, la deuda alternativa se va a destacar, los fondos de capital privado se van a destacar, y este es como un mapeo, digamos, de sectores que estamos viendo. Finalmente, pues para contarles un poco de lo que somos en Scandia, nos centramos en 4 pilares que son seguridad patrimonial, facilidad sucesoral, eficiencia tributaria, excelencia en inversiones. Somos compañías de pensiones, tanto obligatorias como voluntarias. Somos compañía fiduciaria, compañía de seguros de vida, donde hay unos productos muy interesantes con componente de ahorro.
y compañía comisionista de bolsa, donde básicamente lo que hacemos es servir de corresponsal con entidades del exterior para personas basadas en Colombia que quieran diversificar sus inversiones. Entonces, también de estos 4 temas podemos hablarles. Hoy lo que quería hacer era un pequeño zoom acá a lo de inversiones, pero cualquier de otros temas, pues también estamos más que abiertos. Y finalmente, pues acá por tiempo y también por no aburrirlos, pues fue un muy breve resumen de lo que tradicionalmente hago, pero el que quiera contactarme, el que quiera mirar más cosas, aquí están mis datos. Tradicionalmente, sobre todo en la red LinkedIn, publico 1 o 2 veces mucho de lo que compartí acá con ustedes, y de otros temas, digamos, también muy enfocados a los temas financieros, los temas de impuestos, los temas de inversiones y los temas que estoy viendo para los próximos años. Entonces, pues sin más, simplemente agradecerle a Softland nuevamente por haberme invitado el día de hoy, y quedo atento a preguntas que puedan surgir en los próximos, al final de la sesión, después de la charla de Alcides, para acá estoy dispuesto. Esto hay mucho tema, mucho material, podría quedarme hablando durante 5 horas porque hay muchas cosas de las cuales quisiera conversar, platicarles, hablar con ustedes, pero esto es, digamos, una breve introducción a lo que estamos viendo de finanzas y cómo la dinámica actual y que vamos a tener durante los próximos años puede impactarlos a ustedes como empresas. Exceso de liquidez, mercados financieros que están dispuestos a financiar cualquier cosa, pero también un llamado a que el sobreapalancamiento financiero sí puede estar empezando a ser una espada de Damocles encima de muchas empresas si no saben controlarlo. Y una caída del dólar que obviamente siempre que uno habla con finanzas corporativas, les dice, hay instrumentos en los mercados financieros como las coberturas cambiarias que están disponibles, son relativamente sencillas, y que las usen realmente de una manera adecuada para cumplir las finalidades que se han puesto en sus empresas. Entonces, sin más, pues muchísimas gracias. Me despido y quedo acá disponible para las preguntas a que haya lugar. Nuevamente a Softland, Gracias. muchas gracias por la invitación. No, gracias Manuel, gracias por este vistazo que nos das de los mercados. Efectivamente, ya comenzaste a despertar algunas preguntas que vamos a hacer tras la ponencia de Alcides. Lo que sí queremos hacer y queremos invitar a los asistentes es a que nos enriquezcamos con un poquito de su realidad. Entonces, vamos a proponer un primer sondeo a los asistentes. Vamos con el primer sondeo. Lo que deben hacer es hacer clic sobre la respuesta que les parece más acertada. El primer sondeo se enfoca en cuál es el área en la que han tenido o experimentado más cambios en los últimos meses. Veamos a ver, ya están respondiendo los asistentes. Vamos a dar unos 40 segundos más. Esto estamos seguros que nos va a servir, Manuel y Alcides, para tener también un vistazo de lo que está viviendo estas más de 200 empresas que verán este contenido. Muy bien, acercándonos hacia el final, sin duda parece que va ganando el área de finanzas con un 40%. En un segundo lugar, el área comercial con un 30%. Y en tercer lugar, 15% recursos humanos. Por ahí hay un 10% que han experimentado más cambios a nivel de operaciones. Así que creo que esto nos da también un vistazo y nos cuadra con mucho de lo que nos va a comentar Alcides. Y no sé, tal vez Manuel, Alcides, si tienen alguna reflexión sobre eso, yo creo que tiene todo el sentido, por eso estamos tratando este tema hoy, justamente el tema de finanzas. Los asistentes nos dicen, finanzas es lo que ha tenido más cambios en mis últimos meses. Bueno,
Bueno, primero que nada, felicitar a Manuel, que estuvo excelente la presentación, muy enriquecedora, aspectos muy importantes que he escuchado y he acumulado en conocimiento, pero efectivamente sí, el enfoque que estamos dando de los 10 pilares de la sostenibilidad financiera, que es el enfoque de esta conferencia, va muy acertada hacia ese enfoque que tiene nuestra audiencia, en el sentido que es donde más nos ha estado afectando la situación actual. Entonces yo creo que ahora voy a tener la oportunidad de ampliar desde mi punto de vista, desde vivencias, acciones que hemos tomado en las empresas donde estoy y ahí poder compartir más. No sé si don Manuel quiere aportar algo. No, yo estoy totalmente de acuerdo. Sí tiendo a pensar que los cambios financieros pues han sido los más grandes y también tiendo a pensar, digamos, que por los temas netamente económicos pues han caído ventas, han caído ingresos y las empresas se están ajustando también mucho, como decimos en Colombia y no sé si en otras partes de América Latina, nos estamos ajustando mucho el cinturón, ¿no? Y realmente los cambios financieros sí han sido los más importantes porque todas las empresas, casi que sin ninguna distinción, están viendo cuál es la mejor manera de ajustarse a estos nuevos entornos y sobre todo el año 2020. Entonces, Alcides, creo que sin más. Sí. Creo que incluso este siguiente sondeo que vamos a hacer nos va a dar una perspectiva todavía en más detalle. Tal vez colocamos el siguiente sondeo y es justamente cuál es tu mayor reto a nivel financiero en este momento. Así que desde ya pueden comenzar a votar, hacen un clic sobre la opción que refleja mejor la realidad de sus empresas. Y comienza a votar, va ganando con un 50 y más de un, ya casi toca el 60% flujo de caja. Vamos a dar unos 30 segundos más. Vamos a ver. Y las opciones, como pueden ver, son cuentas por pagar, cuentas por cobrar, flujo de caja, contabilidad y control del presupuesto. Vamos a ver. Un poquito reñido por ahí. Muy bien. Y finalizando, llegando al minuto, pues básicamente gana con un 50%. Y la audiencia nos indica que donde tienen más retos es en el flujo de caja en primer lugar. Un 24% es el control de presupuesto, un 19% nos indica que son cuentas por cobrar y un 7% nos dice que son cuentas por pagar. Así que creo que esto nos funciona muy, muy bien para lo que vamos a ver en unos minutos. ¿Tienen algún comentario al respecto? Creo que es consistente con lo que se está viviendo. La gente, muchas empresas necesitan es, no quiero decir la palabra sobrevivir, pero sí el flujo de caja es lo que en mis conversaciones con muchos empresarios, con muchos de nuestros clientes, han visto lo más restringido y el mayor reto. Totalmente. Y bueno, justamente por eso nos acompaña hoy Alcides, que justamente vamos a entrar en el detalle. Alcides posee un grado en negocios internacionales y comercio internacional por la Universidad Internacional de las Américas y la Universidad de Costa Rica, una licenciatura en Administración y Gestión de Empresas por la Universidad Interamericana de Costa Rica y ha cursado el programa de alta gerencia de INCAE. Ha fungido como director administrativo de Corvana, Aguasbana, gerente general de Tradasa, asesor legislativo, gerente general administrativo, financiero y riesgos para ArcelorMittal, vicepresidente de la Asociación Costarricense de Grandes Consumidores de Energía y director del Consejo Ejecutivo de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado. Ha fungido como gerente de país de Aceros del Mundo y gerente financiero administrativo de SSO Group. Hoy es gerente financiero del administrativo de Coppel Iberia RL. Te damos la palabra, Alcides. Gracias por acompañarnos. Bueno, vamos a arrancar, como les comentaba, el tópico.
El tópico principal, 10 pilares de la sostenibilidad financiera. Con mucho agrado veo que vamos a ahondar en puntos que ya todos los participantes han querido que profundicemos. ¿Por qué la frase que pongo en mi título, hoy y siempre? Porque realmente esta pandemia nos está llevando a una realidad. Y esa realidad es volver a los ojos a lo que estamos haciendo. Tenemos un dicho, por lo menos en Costa Rica y en Centroamérica, el que no sabe para dónde va, le da lo mismo cualquier camino. Voy a retomar un correo o un comunicado que hizo el consejo de una de las empresas más grandes del mundo cuando se dio la crisis de los años 2008. Y dice, el General Manager Board comunica por medio de un email, este es el procedimiento que aplicaron. Que el GMB mandó un email a cada una de las gerencias de todo el mundo, dando las directrices que aplican para el manejo de la crisis. Posteriormente, por medio de una conferencia telefónica, dicha información en forma verbal, además de explicar la forma en que te va a ser medida. En otras palabras, la ejecutoria. Luego viene la retroalimentación de la información por cada sede y se envía a una vicerrectoría. Esa vicerrectoría fue creada específicamente para manejo de crisis. Esta hace las recomendaciones y establece un KPI, Key Performance Indicators. Dichos ítems tienen una forma de ejecución y medición. De aquí lo único que yo deseo rescatar son las palabras claves que tiene este mensaje. Este mensaje, el enfoque básicamente está dado a que, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Son directrices. Ok, eso es en este momento lo que tenemos que tener bien claros. Tenemos que tener directrices claras, tenemos que tener cómo vamos a medir esas directrices. ¿Para qué? Para enfocar el camino correcto. Yo creo que el concepto de KPI es bastante conocido, pero prácticamente son indicadores de gestión que nos van a ir indicando qué es lo que cada uno estamos haciendo en cada una de nuestras gerencias. Lógicamente esto es un mandato de la directoría, pero aquí pongo solamente un ejemplo. Los números que están viendo son números ficticios, pero prácticamente este es uno de los reportes que nosotros utilizamos, que se llama reporte de semáforo, y que contiene los ítems de control, o sea, la médula de la gerencia general de administración y finanzas de una empresa grande. Esta médula, ¿qué es lo que tiene que estar midiendo? Una serie de ítems que tienen que estar siendo medidos cada mes. Y más hoy en día que estamos ante la presencia de aspectos que son totalmente nuevos. Entonces, aquí lo que yo les quiero invitar es que busquemos algún sistema de gestión, algún indicador de gestión que nos pueda estar midiendo en forma mensual mínimo todos los movimientos que está teniendo la empresa o corporación. Ok, desde ese punto de vista, ¿qué es lo que tenemos que ver? O sea, en nuestro criterio, lo más importante son las personas. Nada se antepone a la seguridad y bienestar de las personas. Por lo general, este es un tema que nosotros enfocamos muchísimo hacia recursos humanos y hacia salud y seguridad. Este es un aspecto que involucra a todos los miembros de la función. ¿Por qué las personas? Porque en este momento, para poner un ejemplo, si tenés una planta de producción y alguno de los integrantes de ese sistema productivo sale infectado, que prácticamente vas a tener problemas en toda la planta. Entonces, ahí es donde se generan los mayores detonadores de improductividad que puedas estar enfrentando. Entonces, ahí es donde tenemos que estar trabajando, en que las personas sean conscientes de cada una de las cosas que está sucediendo. Dentro de los ítems de control que estábamos enfocando, voy a devolverme. Ve que aquí tenemos el primer ítem que coincide con este principio. El primer ítem, solamente para enfocarme en este cuadro, dice cantidad de accidentes SPT más CPT. Ok, SPT nosotros lo comprendemos como sin pérdida de tiempo y CPT se entiende con pérdida de tiempo. ¿Tenemos que trabajar ahí? Sí, eso es lo más importante, en que la salud y seguridad de cada una de las personas
Aquí estamos hablando de accidentes. En este momento podemos hablar de enfermedad. Todavía nos lleva a recapacitar un poquitito más en el tema de salud y seguridad, si pretender ser especialista en salud y seguridad, pero hay un elemento previo al análisis y el monitoreo de accidentes sin pérdida de tiempo, que es los incidentes. Debemos de estar buscando algún mecanismo de control sobre los incidentes. Un incidente se cataloga como aquel que puede afectar en el futuro y convertirse en un accidente, con pérdida o sin pérdida de tiempo. Pero estos incidentes deben de ser medidos en todas las organizaciones de nuestro mundo, para ponerlo, porque las personas somos todas las que laboramos en estas empresas. Otro punto importante es respecto a que tenemos que estar seguros que la gerencia general, lógicamente la junta directiva o el comité de consejo deben de estar muy en línea con esta información, pero lo más importante es que el capitán del barco, que por lo general creemos que es el gerente general, el CEO, debe tener toda la información correcta para poder tomar las decisiones. Aquí es donde entran y se requiere de un buen comportamiento gerencial y el manejo de todas las demás unidades. Entender el nuevo ambiente en el que opera, buscando siempre ser proactivo, porque aquí no podemos quedarnos, ahorita se aplica la teoría del que se queda se atrasa. Visualizar en el futuro, hacer planes sobre la visión con el propósito de alcanzar las metas de la organización, junto a su equipo de trabajo. Aquí es donde tenemos que explorar muchísimo esta parte, y los KPIs individuales de cada una de las gerencias van a ser un excelente indicador para el gerente general de hacia dónde va. Lógicamente, la gerencia general también tiene sus KPIs, que son los indicadores de gestión. También tenemos que ser claros en que tenemos de analizar la estrategia. ¿Cómo nos ha ido con la estrategia aplicada? Con base en esa estrategia vamos a tener que tomar decisiones. El gerente general debe tomar decisiones claras y exactas. Retomo el tema que mandó el GMB, donde habla de las directrices. Que la directriz es clara. Un ejemplo. Se dice, directriz, elevar los niveles de autorización de compras. Ahí estamos. Vamos a ver más adelante cómo estas decisiones están apoyando el sistema de gestión de manejo de flujo de caja, sistema de gestión de manejo de capital de trabajo, y que lo que nos va a asegurar la supervivencia en el futuro. Otra directriz, se realiza un informe permanente de contratos, tanto de repuestos y renegociación, los mismos con los proveedores. O sea, si tenemos contratos fijos, esos contratos fijos los vamos a convertir en variables. Si tenemos un contrato de mantenimiento que se hace cada 3 meses, vamos a descansar en el mantenimiento preventivo que hemos aplicado en los meses anteriores para aplicarlo cada 6 meses. Y le vamos a apostar a esa buena función que hemos realizado en el pasado para obtener ventaja en el futuro. En otras palabras, este es el momento en que se mide la gestión de cada uno de los ejecutivos de la empresa en cada una de las funciones que debe desempeñar. Un ejemplo, medidas tan sencillas como esas. Según el estándar, los gerentes generales viajan en clase ejecutiva. No, todo el mundo va a viajar en clase económica. Y así podemos tener una serie de acciones que van a apalancar y van a sustentar las decisiones que tomemos con respecto al futuro de la empresa. Aquí también los KPIs nos van a llevar a la estrategia empresarial. ¿Está funcionando? Las ventas se están comportando como nosotros deseamos, porque al final de cuentas las ventas son las que nos dan la supervivencia. Visualizar las oportunidades estratégicas acorde al mercado. Como bien lo decía don Manuel, el mercado del mundo de hoy no es el mundo del pasado, ni tampoco va a ser el futuro. Pero sí va a haber un cambio muy grande a nivel mundial. Los números son muy claros. Claro, aquí es muy importante que nos ubiquemos cada uno en nuestro contexto. Un ejemplo, muy acorde con lo que nos comentaba Manuel, el tipo de cambio en Costa Rica o prácticamente en Centroamérica está subiendo el valor del dólar, está evaluando cada una de las monedas de cada uno de nuestros países, y eso tal vez
es un aspecto que en este momento, si usted le pregunta a los economistas, hay un exceso de liquidez. En buena teoría, no debiera haber presión sobre el tipo de cambio. Pero ¿qué es lo que sucede? Que se están aplicando políticas monetarias. Recordemos que la política monetaria es eso, política. Lo que cada uno de los países cree que le conviene es lo que van a aplicar, independientemente de la realidad económica que tenga el país. Voy a poner un ejemplo. Costa Rica, las reservas monetarias internacionales están cubriendo de sobra con todos los niveles de reserva para poder pagar todas las divisas que importemos. Tenemos un exceso de reserva monetaria internacional y el tipo de cambio en los últimos días ha estado subiendo. ¿Por qué? Por política económica. Si le preguntamos a los economistas si hay alguna razón por la cual está subiendo el tipo de cambio del dólar respecto al colón, la respuesta es no sabemos por qué, porque hay suficiente apalancamiento de recursos para poder manejar las cosas. Debemos de recordar en esta etapa de la estrategia empresarial, el foco son las ventas, pero también tenemos que saber, tenemos que recordar cuál es la metodología que hicimos el año pasado o a principios de este año, dependiendo de los cierres fiscales o los programas de presupuesto que cada uno maneja. ¿Hacia dónde va la organización? Tenemos que retomar ese hacia dónde va, que ahora yo creo que sería hacia dónde iba. ¿Cómo lo vamos a lograr? Que es prácticamente la estrategia de cómo vamos a cumplir la visión. ¿Qué debemos hacer muy bien para lograrlo? Que son los factores claves del éxito. ¿Cómo medimos si lo estamos haciendo bien? Aquí caemos de nuevo, los KPIs. Los indicadores de gestión en este momento son un papel protagónico y debemos de tenerlos al dedillo con respecto a la ejecutoria de cada una de las empresas. También tenemos que retomar y tener bien claro cuál es la estrategia empresarial de ventas. ¿Será que somos una empresa de marca? ¿O qué? ¿Cómo anda el valor de la marca? ¿Cómo se ha valorado en los últimos meses? El comportamiento del mercado. En este momento, al haber una presión enorme de consumo de productos alimenticios, el sector alimentario ha sufrido un comportamiento anormal respecto a los demás actividades económicas de cada uno de los países. Casi en todos los países la parte alimentaria se fortaleció. Entonces, hay muchas empresas que en este momento incrementaron sus ventas. Entonces, ahí es donde entramos a la otra parte, que serían los flujos de caja. Cuando hablamos de flujos de caja, hablamos de que los flujos de caja son proyecciones. ¿Dónde tenemos que centrar nuestra atención ahorita en el flujo de caja? En las cuentas por cobrar. ¿Por qué enfatizo en las cuentas por cobrar? Porque en mi criterio lo primero que tenemos que hacer es tener la garantía de que lo que tenemos en cuenta por cobrar es cobrable. O sea, verificar que las cuentas por cobrar sean reales. Que no sea un ajuste que el contador nos dijo, que se le quedó por ahí, que no sea que hicimos una venta y que en este momento el cliente no quiere pagar y no tenemos los respaldos necesarios para poder hacerlo, para poder ejecutar esa cuenta por cobrar. Hay infinidad de acciones que podemos tomar. En particular, ¿qué es lo que tenemos que hacer? La proyección de flujo de caja. Si antes la hacíamos en forma semestral, ahora debemos de manejarlo en forma semanal y proyectada mínimo a 2 años. Porque tenemos que estar focalizados en el hoy, en el mediano plazo y ahora el largo plazo son 2 años. Es bastante difícil poder proyectar con una incertidumbre de mercado como en la que estamos, donde no sabemos si las siguientes importaciones o materia prima que tenemos van a llegar o no van a llegar. Esa parte es sumamente importante. En este sentido, del enfoque de las cuentas por cobrar, un ejemplo puede ser crear un petit comité, como le llamamos nosotros, y ese petit comité va a estar semanalmente dándole seguimiento a todo lo que son las inversiones. Entonces, ahí es donde entra la parte de la evaluación de todo lo que son los enfoques futuros de dónde vamos a poner los dineros. El flujo de caja es el que nos va a estar moviendo la parte más importante, que es el efectivo y las proyecciones. Cuando hablamos de flujo de caja, es muy, muy importante la parte de
los flujos de caja tenemos los programas de abastecimiento, que son las materias primas, que son al final de cuentas lo que se convierten en productos vendibles, y ahí es donde tenemos nuestros ingresos. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con la parte de inventarios. La parte de inventarios nos mueve mucho porque la mayoría de nosotros, al tener nosotros una proyección de los inventarios, tenemos que tener bien optimizados esos inventarios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? No tener excesos. Y en estos excesos debemos de tener los insumos y los mantenimientos. Tenemos que prestar atención en cada una de las cosas que nosotros estamos adquiriendo con el objeto de saber dónde estamos colocando el dinero. El dinero tiene que colocarse donde se va a reproducir. En este caso, un ejemplo, si tenemos por ahí un software que nos va a facilitar la vida en X y X cosas, que eso puede esperar. Entonces, aquí es donde los niveles de autorización de compras juegan un papel importante. La otra parte, y siempre, si ustedes analizan, todos los aspectos que estamos tocando, todos van relacionados con el flujo de caja. El capital de trabajo, ¿dónde pongo el efectivo? Esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque le voy a pagar todas las deudas que tengo a nuestros proveedores. Voy a invertir en inventarios. ¿Qué voy a hacer yo con las cuentas por pagar? ¿Renegociaré esa parte? ¿Qué acciones voy a tomar para poder asegurar que nosotros efectivamente vamos a contar con esos recursos disponibles en este momento, que es donde más puede estar afectándolo? Otro de los aspectos importantes que va a afectar el capital de trabajo es la readecuación de los créditos. Ok, ¿cómo anda el nivel de deuda? Esto es muy, muy importante. ¿Tenemos posibilidad de acortar ese plazo? ¿Tenemos posibilidad de ampliar o pagar intereses en un plazo de 6 meses, un año? En Costa Rica, el Sistema Bancario Nacional dio la posibilidad de que todo lo que son los créditos se ampliaban durante 6 meses. Eso indudablemente apalancó a muchas de las empresas que tienen deudas como el Sistema Bancario Nacional. Esas son pequeñas acciones a nivel de capital de trabajo. En la parte de producción, también es muy importante mantener, y esta es una política constante, que es reducción de costos. Esa es una política que a nivel de operaciones, producción y logística debe ser constante, reducir de costos. En este momento lo más importante es poder abastecer al mercado de todos los productos vendibles. O sea, únicamente las cosas que podemos convertir en efectivo a corto o a mediano plazo. Vamos a producir lo que tenemos que vender y vamos a adquirir los insumos necesarios para esa venta. Entonces, ahí la parte, se sigue implementando la parte del capital de trabajo. Ok, ¿dónde pongo el efectivo? ¿Dónde debo yo estar controlando cada uno de los egresos de efectivo que tengo, así como estoy cuidando las cuentas por cobrar, que es el nivel de ingresos? Otro aspecto importante que va muy de la mano es asegurarnos de que la tecnología está a la disposición nuestra. O sea, los informes que nosotros tenemos a mano están creando valor, están siendo utilizados eficientemente. Esa es la gran pregunta que tenemos que hacer. Tenemos la información fidedigna para la toma de decisiones. Los KPI, retomando el tema principal, siguen siendo los más importantes. Entonces, los KPI van a tomar la información de control directamente de los sistemas de información que tenemos. En esta parte quería ahondar un poquitito, porque sí tenemos que tener visualizar bien cuáles son las oportunidades de creación de valor de nuestro negocio. Puede ser que en este momento sea el momento de meternos en e-business, donde nosotros podamos modernizar nuestro sistema de ventas,
utilizando las diferentes redes de ventas. Aquí tenemos que tener un poquito de iniciativa para ir aplicando estos nuevos mecanismos de venta y de apoyo de apoyo al cliente, que al final es el que nos da los resultados de cada uno de los años. Por último, para no aprovecharme del tiempo, está lo que es el EBITDA. El EBITDA, ¿por qué lo pongo de último lugar? No es que sea el menos importante, no. El EBITDA es el resultado de las buenas acciones que nosotros hemos tomado en el manejo de flujo de caja y todos los demás ítems que estamos controlando. Entonces, el EBITDA, si estamos controlando eficientemente todo lo que son los KPIs, si estamos controlando bien la gestión de la empresa, si estamos enfocando bien la satisfacción de nuestro cliente y estamos ejecutando bien la recuperación de esas cuentas por ventas y atendiendo bien nuestra deuda, el EBITDA va a ser un éxito siempre y cuando todas las acciones anteriores sean correctas. Aunado un poquitito con lo que nos expuso Manuel respecto al mercado, indudablemente se van a abrir muchas posibilidades. Aquí es donde tenemos que tener bien sensibilizado nuestro negocio para saber de que puede haber una oportunidad de vender bien una línea nuestra de negocios. Puede ser que puede estar la buena oportunidad de adquirir una empresa paralela. Puede ser una buena oportunidad para hacer fusiones y sean totales o parciales. Entonces, ahorita, ¿qué es lo que nos llama la atención? Ahorita tenemos que estar muy atentos respecto a lo que está sucediendo en el mercado, teniendo un conocimiento pleno de a dónde está nuestro negocio y qué es lo que debemos de hacer a corto plazo. Sé que el repaso que hice muy general respecto a los pilares del equilibrio financiero de una empresa puede ser muchísimo más profundizado, pero yo creo que he tocado todos los puntos medulares que en un momento de crisis debemos de tener presente. Agradezco mucho la atención y estoy dispuesto a ampliar cualquier ítem que ustedes deseen que profundice. Muchas gracias a Soflan y a Jackie. Gracias, Alcides. Vamos a presentar por acá una información. Mientras tanto, gracias, Manuel, ya te vemos también. Mientras tanto, queremos hacer un último sondeo antes de pasar a las preguntas, que ya por cierto son varias. Entonces, tal vez si ponemos el último sondeo y que aquí queremos evaluar cuáles han sido parte de los aprendizajes de esta ponencia, ¿verdad? Porque ahora lo que queremos consultarles es sobre cuáles consideran el pilar más importante para lograr la sostenibilidad financiera. Acá vamos a estar atentos a sus respuestas. La primera opción es diversificar fuentes de ingreso, racionalización de costos, gestión integral de riesgos y costos competitivos. Vamos a ver, ya la audiencia está respondiendo. Vamos a ver, vamos a dar unos segundos más. Va ganando sin duda la opción 2, que es racionalización de costos. Si tienen alguna otro pilar que consideran importante, también nos lo pueden hacer saber por medio del área de preguntas. Ahí vamos a estar atentos a sus comentarios también. Muy bien, y para ir finalizando, pues el ganador en un primer lugar es con un 50% racionalización de costos, con un 32% diversificar fuentes de ingreso y con un 12% la gestión integral de riesgos. Muy bien, bueno, ahí vemos un poco reflejado. Me permito, voy a presentar una información. Voy a mostrar mi pantalla. Y aquí nada más haciendo énfasis en algo que nos decía Alcides hace un momento, y es el hecho de la importancia de la tecnología en este momento y de ser eficientes. Entonces, justo antes de comenzar a responder las preguntas que ustedes nos han enviado,
Queremos recordarles que justamente porque entendemos la importancia de racionalizar costos, pero también la necesidad de facturar a tiempo, de controlar esa contabilidad y de llevar un control, pues realmente hemos puesto a disposición de todas las empresas latinoamericanas Softland Go, ¿verdad? Desde los $39 por usuario, por favor diríjanse a nosotros, ¿verdad? E indíquennos si quieren ser contactados en la encuesta breve de satisfacción que tenemos al final de esta sesión. Y bueno, con esto me permito comenzar con las preguntas. Creo que la primera consulta es para Manuel. Manuel, nos indica John, el ahorro privado de Colombia está básicamente representado en los fondos privados que están haciendo inversiones en mercados extranjeros, pero al ciudadano de a pie le podemos aconsejar que retire sus cesantías para evitar el riesgo de una disminución de las rentabilidades que afecten el saldo de sus cesantías. Qué buena pregunta. Y muchísimas gracias, John, por la misma. A ver, las cesantías, digamos que son un instrumento, y para la gente que no está en Colombia, las cesantías ¿de dónde vienen? De cesante. Y las cesantías son un instrumento creado por la ley, básicamente en la cual un empleador le pone a un empleado el correspondiente a un salario mensual por año. Si te ganas $1.000, entonces te ponen $1.000 en febrero de cada año para justamente cubrir los temas cesantes. Te permiten sacar las cesantías, por ejemplo, también para temas de educación, temas de vivienda, temas de renovación de vivienda, para una serie de cosas. Yo particularmente digo, miren, en la medida en la cual no se necesiten las cesantías, ese es un mecanismo de protección al cesante que, llegado el caso en que tú quedes cesante, sí las uses. Mientras tanto, si no tienes la necesidad, pues no lo hagas. A ver, en Colombia, digamos, la Superintendencia Financiera de Colombia pues tiene un régimen muy estricto de inversión, tanto para los fondos privados de ahorro obligatorios como para las cesantías. Y los fondos de cesantías pues se ciñen, digamos, a estas normatividades. Yo, la verdad, más allá, digamos, de una afectación que hubo en marzo, cuando en medio de todo el alboroto financiero mundial, pues hubo una caída del valor de los activos, no he visto, digamos, una afectación a las cesantías y no creo que haya una afectación a largo plazo, porque finalmente las cesantías están representadas mucho en títulos de los gobiernos, en títulos sobre todo del gobierno colombiano, en corporación, en títulos o en bonos de empresas privadas colombianas, muy poco, digamos, en acciones y muy poco internacional. Yo la verdad, no aconsejaría, repito, a menos de que sea una necesidad estricta, retirar las cesantías. Las cesantías pues son un instrumento que deben ser como el último, es un ahorro ahí y es un colchón y una protección. Mucha gente basándose en, es que voy a remodelar la casa, la saca y se las gasta, y llegado, digamos, el caso, miren lo que sucedió a mucha gente. No contaban con un ahorro en un momento en el cual era muy indispensable contar con un ahorro. Entonces yo no solo digo, no saquen las cesantías, sino que adicionalmente si hay la posibilidad de ahorrar, adicionalmente crear eso que los planeadores financieros llaman un fondo de emergencia, pues lo haría. Ya obviamente pues John y todos los invitados se acercan a una entidad como Scandia, donde un asesor financiero pues también los guía mucho en la construcción de un portafolio de inversión que cumpla con el objetivo que se han trazado en el mediano y largo plazo, ¿no? Sin entrar más en detalle, pues a ver, hay instrumentos en Colombia, mucha gente desconoce esto, que tienen un beneficio tributario y uno puede hacer optimización tributaria. Entonces, también mi última recomendación, y ya para cerrar la respuesta, es mira también mucho los temas de, no mires los rendimientos brutos, sino los rendimientos netos después también de hacer todo el tema tributario. Mucha gente no tiene en cuenta cuánto te cuestan los impuestos por los rendimientos generados. Entonces, también siéntate con un asesor financiero a ver mucho eso. Gracias, Manuel. He entendido que entonces, a menos de que sea necesario, sino tomar una asesoría, en este caso. Sí, gracias por la consulta. Muy alineado con tu ponencia, Manuel, nos dicen, si hasta finales de
de 2021, nos pregunta Jenny, ¿llegaremos a donde estábamos en 2019? ¿Qué podemos hacer para acelerar la recuperación de los países desde las empresas? Y creo que esto tal vez sería interesante tener la perspectiva de ambos. ¿Qué podemos hacer para acelerar la recuperación desde las empresas en este momento en los países en Latinoamérica? Qué gran pregunta. Sí, adelante. Esa es una pregunta, Jenny, que uno puede discutir y yo creo que también los gobiernos están discutiendo mucho. Y yo particularmente, a ver, veo algunas cosas que uno como empresa domina y hay unas empresas que como empresa uno no domina. No domina, por ejemplo, la parte legal. Yo creo que muchos países van a entrar, por ejemplo, en algunas ayudas a las empresas o alguna reducción, digamos, por ejemplo, de impuestos para las empresas. Cada país tiene una estrategia diferente. Por ejemplo, el gobierno uruguayo acaba de pasar una ley en la cual tratas de atraer los capitales grandes, sobre todo argentinos, tratando, digamos, de que durante 10 años no tengan impuestos. Y yo creo que muchos países van a seguir una línea, digamos, de flexibilizar mucho algunas partes impositivas para las empresas. La última respuesta cuando el tema fue, ¿cuál es la respuesta, digamos, de todo? ¿Cuál es la estrategia? Y todos dicen reducción de costos. Claro, las empresas están metidas en eso, pero incluso hay desde el punto de vista y muchas empresas restringen, por ejemplo, los temas de publicidad, los temas de mercadeo, son los primeros costos que se cortan porque son como los menos evidentes a veces, pero también les digo que a veces algunas empresas tienen que aumentar ciertos temas y ciertos costos. Suena paradójico, pero son en estos momentos cuando realmente funcionan mejor. La tasa de desempleo en casi todos los países está disparada y es este el momento también en el cual se consiguen muy buenos profesionales a unos precios relativamente buenos. Y eso, la dinámica que genera dentro de las empresas nuevos profesionales con más capacidad y de pronto al día de hoy con unos salarios o unos costos inferiores, pues es importante. Y obviamente, pues la única acá, y es que si todos jalamos para el mismo lado, pues vamos a salir adelante. Yo digamos, no tengo una mejor respuesta, pero creo que hay muchas oportunidades. Hay mucha gente, la palabra, como les dije al principio, reinvención no me gusta mucho, pero justo ayer, por ejemplo, leía un artículo de una fábrica de empanadas en una ciudad que se llama Manizales, acá en Colombia, que subió los precios y está vendiendo 60, 80 y en algunas líneas de productos 100 veces más de lo que vendía antes de la pandemia, porque mejoró los empaques, subió los precios, empezó a distribuir por otros canales. Entonces creo que el que se ajuste a estas nuevas realidades puede realmente salir muy fortalecido y eso puede ser importante. Gracias, Manuel. Muy interesante lo que decís, porque justo estábamos leyendo también que Kodak, por ejemplo, que es una empresa que consideramos muerta, está recibiendo ayuda del gobierno para incluso comenzar a producir materiales farmacéuticos, ¿verdad? Que es esto, ¿verdad? El aprovechamiento del momento. Alci, desde tu perspectiva, una perspectiva centroamericana, ¿qué crees que deben hacer las empresas o que pueden hacer las empresas para acelerar el volver a levantarnos de esta o el mejorar nuestra situación económica y financiera en nuestros países? Es una excelente pregunta y yo creo que todos los países nos lo estamos haciendo, tanto economistas, financistas, gente de gobierno, pero ahí lo que hay que buscar es un balance. En mi experiencia en la Unión de Cámaras Costarricenses, que une a todas las cámaras de todo el país, y que en este momento la OCAEP está tomando un papel protagónico respecto al norte que está guiando a Costa Rica específicamente. Esto es un balance entre gobierno, empresa y personas. Las personas, digamos, esa pregunta tan difícil que le hicieron a Manuel específicamente de retirar o no un fondo de retiro que tenemos todos los trabajadores en sistemas regulados. Esa pregunta aquí se ha hecho muchísimo, aún más se acordó de repartir parte de esa cesantía o ese fondo de retiro en un porcentaje muy pequeño, pero siempre los sistemas financieros se están tratando de sostener, más por una razón de accesibilidad de esos fondos. ¿Qué es lo que sucede? Que todos esos fondos están invertidos
a mediano y largo plazo, dependiendo de la longevidad que cada una de las personas tenga en cada uno de los países. Costa Rica es uno de los que anda rondando entre los 85 y 90 años, entonces lógicamente la perspectiva que se tiene de retirar esos dineros de las inversiones para dárselos a las personas es muchísimo más largo. Entonces, poner en aprietos a los sistemas de pensiones de que pongan a circular ese dinero es más difícil, y además de eso, tomando la perspectiva que no se ha muy bien, don Manuel, van a tener que pagar una prima y más bien van a recibir menos dinero de lo que realmente tienen guardado. Entonces, eso es un aspecto netamente financiero de cada uno de los países y que cada quien, dependiendo de las circunstancias internas que tengan, pueden tomarlas o no. La parte del sector empresarial. La parte del sector empresarial, lo que le pide al gobierno, que es el tercer elemento, es, ok, acompáñenos en el pago de los impuestos. No es posible que en medio de una pandemia pues, estemos autorizando pagar impuestos o incremento de impuestos. No están acompañando al sector productivo. No están acompañando al sector productivo que al final es el que le va a dar de comer a la población y a las personas. Entonces, el gobierno tiene que ir apadrinado directamente con las empresas privadas. Paralelamente, cuando hablamos de personas, también tenemos que ser coherentemente nivelados con las otras dos partes, que es gobierno y la parte financiera, y que las personas realmente valoremos y tratemos de utilizar los recursos que tenemos, llámese recursos financieros, llámese recursos de mano de obra, en la forma más eficiente posible y que todos nos pongamos a trabajar. En Costa Rica, un ejemplo, esta viene la temporada de coger café. Ok, si tenemos 300,000 personas que el gobierno les está dando una mensualidad ahí durante estos meses de desempleo, que está alcanzando alrededor del 17 y calculan el 20% de desempleo, entonces esas personas deberán de ir a coger café y apoyar al país. Entonces, esos son los diferentes integrantes de esta gran fórmula de desarrollo que debemos de apoyar todos. Pero indudablemente no es una labor de uno, es una labor de todos. Lo que sucede es que en la perspectiva que tenemos cada uno de donde estemos, va a ser bastante difícil llegar a nivelar esos tres factores. Lógicamente, en el caso de Costa Rica, ¿qué está haciendo el gobierno? El gobierno está apalancando directamente las clases más bajas, que son las que han perdido su empleo, que son los, digamos, directamente de mano de obra. Está dando un bono que se llama Proteger, que es una mensualidad mínima durante cada uno de los meses. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Está recogiendo todos los recursos que tiene, distribuyéndolo entre los más necesitados, y dio un plazo para que el gobierno, para que las empresas dejaran de pagar algunos impuestos. Dio un plazo también para apoyar la parte del impuesto de renta, de ventas, etcétera. Pero, ¿qué es lo que está consiguiendo? Que el gobierno, al no tener ingresos, ¿a qué va a recurrir? A la deuda externa. Entonces, ahí es donde viene que estamos solucionando un problema de corto plazo, pero asegurando un problema a largo plazo. Por eso es que la pregunta es bastante difícil y yo creo que nadie tiene la fórmula perfecta en ese sentido, pero sí tenemos que llegar a eso, porque lo peor que podemos tener es no tener un norte. Si nosotros no tenemos un norte, no nos vamos a dar cuenta cuando nos estamos desviando de ese norte. Entonces, en forma consolidada, gobierno, personas y entes financieros debemos de ir de la mano. Los entes financieros financian a las empresas y las empresas contratan a las personas. Sí, una pregunta en la que podríamos extendernos y hacer distintas teorías. Muchas gracias a ambos por su perspectiva. Creo que al menos nos hace reflexionar también desde las empresas en aspectos que quizá no nos habíamos planteado. Las preguntas de ustedes son sumamente importantes. Esto para los asistentes. Vemos que Jairo Suárez y Edwin Aquino tienen su mano levantada. Edwin y Jairo, estamos atentos a sus preguntas por medio del área de preguntas. Incluso lo que no podamos contestar acá, lo hemos contestado a posteriori. Entonces, por favor, estaremos súper atentos. Acá nos hacen una pregunta muy enfocada al negocio, muy clara, concisa. Nos dice Luis, viendo el movimiento del dólar, y es para ambos,
¿cuál es la recomendación para los próximos 6 meses? ¿Cobro mi producto en moneda local o en dólar? ¿Qué factores le podemos indicar a Luis a considerar para tomar esta decisión? Tal vez Alcides, creo que Sí, los ok. vamos. Ok. Hay una teoría en el manejo de lo que son los dólares o la moneda local, que es de que usted debe de vender en la moneda en que usted debe pagar. ¿Qué hace usted con esa fórmula? Lo que hace con esa fórmula es nivelar su riesgo. ¿Por qué? Porque si yo vendo en dólares y tengo que pagar en dólares, estoy eliminando el riesgo cambiario. Lo que pasa es que en Latinoamérica eso no es muy viable, porque no todos tenemos el dólar como moneda fuerte en cada uno de nuestros países. Pero básicamente esa es la respuesta. Si tiene deudas en dólares, cobre en dólares. Lógicamente tiene que hacer un trabajo muy fuerte en la parte de creación de valor del producto que esté vendiendo para que sus clientes le puedan aceptar esa negociación si es un país donde no, la moneda no es el dólar. Ahí le doy el pase a don Manuel. Sí, Gracias, gracias. Alcides. Yo, pues a ver, digamos que sin conocer obviamente las características de los productos que nos menciona Luis, tiendo a pensar que puede ser algo de una empresa o un país que puede determinar la moneda en la que vendo, en lo local o en dólar, o que puede ser una empresa exportadora, en la cual también puedo vender en local o en dólar, sobre todo en dólares. Yo creo que ahí Alcides dio en la clave de todo. O sea, realmente tú tienes unos costos, unos gastos en una moneda, y si no haces eso que son las coberturas, pues lógicamente puedes tener algún problema. Mi perspectiva es de que el dólar con los años en América Latina va a caer. Si hoy Colombia está en un dólar de 3.750, eso vale un dólar contra el peso, probablemente en algunos años lo veamos a 3.000 y así va a suceder en muchos países. Yo algo que dije durante mi charla fue, busquen los temas, por ejemplo, de coberturas cambiarias. Si eres una empresa exportadora y vendes en dólares, pero tienes que pagar en pesos, la nómina, los impuestos, absolutamente todo, y ya sabes que dentro de 2 meses vas a exportar algo y te van a dar un flujo, ve al banco. O sea, los bancos por definición hacen este tipo de coberturas. El banco te dice, listo, te hago un forward y ya en el forward sabes dentro de 2 meses qué va a suceder. La mayoría, digamos, de los sistemas financieros latinoamericanos le permiten a los bancos, o si vas a un banco internacional, te permite hacer esas coberturas. A mí lo que me extraña mucho, y siempre, digamos, no es obvia ni una crítica, sino es realmente una característica, es que sobre todo las empresas del sector real, no las empresas financieras, no están muy acostumbradas a hacer coberturas, sean exportadoras o importadoras. Y la verdad, las coberturas cambiarias son un instrumento que les sirve mucho y les ayudaría mucho en los temas de controlar. Porque como dijo Alcides, o sea, el tema es acá flujo. Y si yo ya sé cuál es mi flujo, pero es en una moneda que no hago, pues lo cubro. Y ya tengo mucha de la parte financiera cuadrada, que no me va a sorprender en el futuro. Entonces, es más o menos eso. Muy bien, muchas gracias a ambos. Vemos a María Isabel también, Valente, Hernández, Luis Carlos Tarazona, si nos pueden hacer llegar, por favor, sus consultas vía escrita para que las atendamos lo antes posible. Y bueno, en afán del tiempo, nos quedan unos 10 minutos. Nos pregunta Jonathan, ¿cómo podemos las empresas latinoamericanas acceder a esa liquidez con intereses mínimos y no pagar a los bancos que exigen demasiadas garantías e intereses altos? Creo que mencionabas, Manuel, algunas herramientas financieras, acabas de mencionar otras. ¿Qué podemos recomendarle a las empresas? ¿Qué medidas o qué otros recursos? Bueno, a ver, esa pregunta de Jonathan se puede responder de varias maneras. A ver, un banco por definición siempre va a pedir garantías. Y créanme que en este momento, por la dinámica que he visto de los bancos, piden incluso más garantías y no le abren el crédito a todo el mundo por una razón sencilla. Porque finalmente el banco también, su negocio es
disminuir el riesgo propio, digamos, de su línea de negocio, que es pedir créditos. Entonces, si lo atomizan más, es decir, créditos más pequeños, y piden más garantías, pues disminuyen también su riesgo. En este momento los bancos pues se enfrentan, y esto es importante entenderlo, los bancos se enfrentan a la incertidumbre de no saber qué empresa va bien, qué empresa, digamos, puede tener dificultades, qué empresa pues tiene algunas características especiales. Probablemente un banco, si tú eres del sector, no sé, restaurantes, bares acá en Colombia, pues te va a decir, oye, los bares van a estar cerrados y casi que el presidente dijo que van a estar cerrados durante 2 años, pues si eres un bar, muy probablemente no te van a prestar plata. Y eso es importante entender esta dinámica. Dicho esto, a ver, las tasas internacionales están muy bajas. Si tú eres una empresa y tienes la capacidad, por ejemplo, de ir al mercado internacional, vas a encontrar tasas más bajas, pero cubre el riesgo cambiario. Eso es lo único que te digo. Si eres local y el banco de pronto pues te está exigiendo muchas garantías, lo que se ha empezado a desarrollar mucho, y hablo por el tema acá en Colombia, son esos créditos alternativos. Ojo, no son créditos ilegales porque no lo estoy diciendo. No son créditos, digamos, son créditos fuera de la banca, pero son créditos que siguen absolutamente el curso normal, y ahí se está encontrando mucha financiación. Si eres una empresa, por ejemplo, que puede entrar en sistemas de factoring, pues también te insto a hacerlo, en el cual vendes tus facturas. Alcides habló, por ejemplo, importantísimo el manejo de las cuentas por cobrar. ¿Y qué es una factura si yo le hago factoring? Pues que estoy básicamente, algunas de las cuentas por cobrar que tengo las puedo mandar al sistema financiero y obtengo una financiación inmediata para capital de trabajo. Eso puede ser perfectamente posible. Entonces hay muchos factores, pero no sé, a ver, no sé si Jonathan estaba acá en Colombia, pero puedes buscar, por ejemplo, no sé, se me ocurre un gestor, Finactiva, se me viene a la cabeza en este momento, hace esa colocación de crédito no bancario, pero es un crédito totalmente legal, incluso cubierto por las nuevas regulaciones del Fondo Nacional de Garantías que dio el gobierno. Entonces, ese tipo de cosas pueden ser interesantes y puedes explorarlas. Gracias, Manuel. ¿Algún recurso particular, Alcides, que vos recomendés? Sí, en este momento, digamos, desde que se dio el análisis de pandemia a nivel mundial, se dio un fenómeno que fue totalmente adverso a lo que la mayoría de las empresas esperábamos de las empresas, de los bancos y las financieras. A nivel mundial, por lo menos viví algunas líneas de crédito que teníamos con bancos suizos, donde los bancos rotundamente nos mandaron a decir, se inhabilitan todas las líneas de crédito independientemente como estemos. A nivel de Estados Unidos, algunos bancos también pararon todas las líneas de crédito revolutivo, que es una de las primeras acciones que hacen ante la incertidumbre de saber qué pasa con las empresas en cada uno de los países. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el sistema financiero, llámese banco, llámese todo, lo que anda buscando es sostener y fortalecer los créditos que ya tiene. La posibilidad de dar más créditos prácticamente se fue al suelo. En ese momento, en media pandemia, hubieron algunos movimientos de deuda externa que los países latinoamericanos sacaron bonos al mercado en deuda externa. Entonces ahí empezaron a afectar la parte de las calificadoras de riesgos, que son varias, pero digamos a nivel centroamericano, dependiendo de cómo estés calificado como país, así te van a prestar. Podemos poner el ejemplo, El Salvador sacó una cantidad de recursos a deuda externa o pedir crédito externo, y desgraciadamente le ofrecieron a 5 años el 9%. Por el otro lado, Panamá sacó en la misma época y logró colocar a 15 años y el 4%. ¿Por qué? Porque las evaluadoras de crédito internacional son las que prácticamente nos están regulando. Costa Rica particularmente ha estado apoyando muchísimo eso, y estamos en una media. Recientemente tuvimos una baja de calificación y eso nos va a costar unos puntitos más en el pago de deuda, que al final de cuentas, al estar en los sistemas productivos, como decía Manuel, hay actividades que están rotundamente estancadas en Costa Rica, y que es uno de los primeros, de los mayores que aportan el Producto Interno Bruto, es la
los hoteles, porque nosotros vivimos prácticamente de un porcentaje muy alto del PIB, es el turismo. Los hoteles fueron los primeros que entregaron llaves. Particularmente yo conozco en la zona de Guanacaste, en esas playas tan bonitas que tiene Costa Rica, varios hoteles de una vez entregaron las llaves y dijeron, yo no puedo sostenerlo si no estamos activos. Y deben de haber más, ¿verdad? Entonces ahí es donde hablábamos de que el sector financiero tenía que haber apoyado a esas industrias que fueron las más afectadas, los bares, los restaurantes. Todos estos tuvieron que haber salido afectados y ahí es donde hay que ver quiénes quedan vivos después de esto, porque realmente, y no es asustar a nadie, pero hay muchas empresas que ya rotundamente cerraron sus operaciones, ¿no? Entonces, consejo de a dónde ir a conseguir dinero. Busques instituciones que lo que en Costa Rica le decimos INIS, Institución Nacional Intermedia, que son instituciones que prestan recursos muy cómodos, prácticamente son residuos de aportes que dan los países ricos del mundo y los prestan para aspectos de desarrollo social. Entonces, digamos que hay ciertas cooperativas, hay ciertas asociaciones de desarrollo de mujeres, hay ciertas asociaciones de apoyo a la gente humilde. Esas son las únicas que en este momento podemos estar hablando de que van a tener una tasa baja y no van a tener tantos requisitos, porque los demás sigue siendo negocio el banco y tiene que ganar y tiene que estar fortalecido con las garantías que tome y tiene que cobrar tasas más arriba de lo que puede conseguir el gobierno en la calle. Entonces, ahí es donde viene la fórmula perfecta, a ver quiénes van a apoyar al sector productivo de cada uno de nuestros países. Muchas gracias a ambos. Gracias por sus consejos. Creo que con esta pregunta podemos finalizar, porque justamente esa ha sido una de las preguntas que más empresas nos han expresado, es el tema del recurso en este contexto. Y bueno, gracias Manuel y Alcides por sus consejos a casi o más de 200 empresas de 12 países latinoamericanos. Con esto cerramos la sección de preguntas y les proyectamos acá el tema que vamos a tratar en la última fecha, el próximo 20 de agosto. Vamos a tratar el tema de operaciones y ventas. ¿Qué vamos a aprender? Los pilares de la continuidad de negocios, incluso cómo vender sin contacto, ahora que muchos de los países apenas están reiniciando contacto físico, asistencia a oficina. ¿Cómo hacemos para lograr una venta efectiva? El acceso a los sistemas de administración de contingencias, cómo lograr inmediatez en costeo e inventario. Vamos a enfocarnos en estas dos áreas, operaciones y ventas. Así que los esperamos, pueden inscribirse en softland.la. Y bueno, sin más preámbulo, gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos, por compartir sus inquietudes. Mañana van a recibir la grabación de esta sesión para que puedan compartirla. Por ahí nos preguntaban por los slides de ustedes, los ponentes. Entonces, pues los coordinaremos con ustedes para que cuando todos los asistentes reciban la grabación de hoy, pues puedan tener acceso también a información y a su información de contacto. Por favor, a los asistentes, si no reciben mañana la grabación, por favor indíquenos. Desde Softland, muchas gracias a ustedes, Alcides y Manuel. Softland les desea, por supuesto, un excelente día y que gocemos todos de mucha salud, que estemos muy bien. Muchas gracias, Jacqueline, por la invitación, y a Softland, pues, lógicamente, y a todos los asistentes por haber dedicado este espacio para escucharnos y más que abierto, digamos, a seguir conversando con ustedes en el futuro. Claro que sí. Muchas gracias a todos, gracias a Softland y a todos ustedes que estuvimos compartiendo. Siempre es enriquecedor con las mismas preguntas. Muy amable y pasen bonita semana. Gracias a todos, que estén muy bien. Bueno, muchas gracias.